Desde este mediodía se está realizando en San Bautista el velatorio del senador colorado Adrián Peña. Peña, ex ministro y líder de Ciudadanos, falleció en la noche de este jueves en un accidente automovilístico cerca de Cerrillos, en el departamento de Canelones. La noticia causó impacto en todo el sistema político, que mostró su congoja a través de diferentes manifestaciones, como por ejemplo la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, la precandidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Carolina Cose, el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, y el actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou, entre otros. El precandidato colorado Robert Silva destacó a Peña como una persona constructora de puentes. El sepelio del legislador está previsto para las 18:15 horas en el cementerio de la localidad canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información, con 24 grados a esta hora, y saludamos a quienes nos están siguiendo a través de la señal abierta 6.1, también a través de todos los cables del país, a quienes nos siguen en vivo a través de tvciudad.uy, a través de YouTube y por la radio 107.7 FM Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Estamos con un mediodía claro, algo nuboso, vientos que van a estar soplando del suroeste al noreste entre 10 a 30 kilómetros por hora y una máxima anunciada de 25 grados. Viendo como siempre allí ese mediodía hermoso que tenemos, soleado sobre Montevideo. Tengan en cuenta que en Maldonado entre Yaro y Emilio Frugoni hasta las 4 de la tarde hay carga y descarga. Luis Lamas entre Osorio y Buxareo hasta las 19 horas también hay carga y descarga. O en Carlos María Mayolo entre Sosa y Benito Nardoni hasta las 6 de la tarde hay hormigonado. Vemos los títulos que se están destacando hasta ahora. La justicia aprobó el reexamen de la causa Antel Arena, denunciada por el directorio de Antel por supuestas irregularidades en la obra del centro deportivo. El caso estará a estudio de la Fiscalía de Lavado de Activos a cargo de Enrique Rodríguez, quien tiene un plazo de 20 días para expedirse. La próxima semana la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Complejos de Alejandro Machado citará a declarar a funcionarios que participaron en el trámite de entrega de un pasaporte a Sebastián Marcet. Estudio de Facultad de Arquitectura de UDELAR relevó las malas condiciones de viviendas en barrio Casavalle. Expertas denuncian que las políticas sociales del Estado no llegan a las familias más vulnerables. A un mes de comenzar una nueva zafra, los trabajadores azucareros de Bella Unión reclaman un nuevo convenio salarial que contemple cobro por productividad. Denuncian que los cambios en la cosecha llevaron a una pérdida salarial de 30%. El Laboratorio de Virología Molecular de la Universidad de la República, ubicada en Salto, analiza más de 250 muestras de dengue. El investigador Rodney Colina dijo que el virus está en una fase estable y no se está disparando por ahora, pero puede volverse endémico. El Partido Colorado decretó duelo partidario durante 72 horas ante el fallecimiento del senador colorado Adrián Peña. El legislador, como decíamos, falleció en la noche de este jueves en un accidente de tránsito. Peña, que era el líder del Grupo Ciudadanos, circulaba por la ruta 36, allí próximo a Los Cerrillos, en Canelones. Murió en el momento del accidente al impactar contra una camioneta que venía en sentido contrario al traspasar la senda. El conductor y único ocupante del otro auto, un hombre de 27 años, sufrió lesiones graves. Fue trasladado a un centro hospitalario donde está internado. La noticia causó impacto, congoja en todas las tiendas políticas. Adrián Peña tenía 48 años. Fue el primer titular del Ministerio de Ambiente, donde estuvo al frente desde su creación en 2020 hasta su renuncia al cargo a fines de enero de 2023, tras conocerse que no tenía el título de la carrera de dirección de empresas que había mencionado como parte del currículum. Desde entonces ocupaba su banca en el Senado por el Partido Colorado. El legislador también se desempeñó como productor avícola. La fiscal Bárbara Zapater se hizo presente en el lugar y
aseguró que por la información recabada hasta el momento, la responsabilidad del siniestro fue del senador Peña, ya que el dirigente colorado invadió la senda contraria en una curva y por eso chocó de frente contra el auto que circulaba en sentido contrario. Peña no llevaba puesto el cinturón de seguridad. El otro automóvil era conducido por un hombre de 27 años que resultó con lesiones graves y se encuentra internado en Las Piedras. A través de la red se manifestaron dirigentes de todos los partidos políticos. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, la precandidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Carolina Cose, el expresidente Julio María Sanguinetti, el Frente Amplio y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, entre otros. El velatorio del senador Peña se está realizando desde este mediodía en la sala Rogelio Fernández de San Bautista y el sepelio está previsto para las 18:15 horas en el cementerio de esa localidad. Y el ex canciller y fundador de Ciudadanos, Ernesto Talvi, se expresó tras el fallecimiento del senador Adrián Peña. Recordó a Peña como su mano derecha en la construcción del proyecto político Ciudadanos y destacó la capacidad de trabajo, articulación y compromiso del ex senador, una persona que miraba de frente, un hombre decente y necesario, una injusticia, finalizó Talvi. Vamos con otros temas. El Senado aprobó 2 periodos de licencia para el presidente Lacalle Pou entre abril y mayo. El pedido fue aprobado por 20 votos a favor sobre un total de 22 presentes. En la carta enviada a la vicepresidenta Beatriz Argimón, en su carácter de presidenta del Senado, el mandatario aclaró que solicitó la licencia por motivos personales. La primera de las 2 licencias se va a realizar entre el 30 de abril y el 6 de mayo y la segunda entre el 25 y el 31 de mayo. En ambos momentos, Argimón va a ejercer la presidencia de la República y la senadora nacionalista Graciela Bianchi será quien ocupe la vicepresidencia. Ahora seguimos avanzando en la agenda periodística sobre las propuestas de seguridad que presentaron algunos candidatos del oficialismo. La precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, hizo foco en las últimas horas en que se necesita fortalecer a la policía, pero que no es la única medida necesaria. Me parece muy importante hablar de la policía y de estrategias de represión, eso está bien y hay que hacerlo bien y seguramente haya que fortalecer a la policía, pero no es lo único. Si nosotros siempre que hablamos de seguridad vamos a disparar por ese lado, los resultados están a la vista, no va. Hay que tener una estrategia integral, hay que volver al camino de la seriedad del Uruguay en el tema del control del lavado de activos, hay que verdaderamente tener un control serio de las fronteras y de vuelta a la presencia territorial del Estado articulado. Yo insisto con la presencia territorial articulada de la salud, de la educación, de desarrollo social, de la territorialidad de las obras, porque esa presencia territorial, si la articulamos bien, nos va a servir como una base para solucionar o para prevenir mucha cosa. Varios especialistas, grado 5, de todas las universidades del Uruguay, alertaron sobre los efectos negativos de la prisionización. O sea, digamos, el excesivo aumento de la punitivización que iba a repoblar y a superpoblar las cárceles y que eso estaba demostrado que era un boomerang. Y está demostrado. Salimos de estudios, vamos a recibir a nuestro periodista Eduardo Delgado, está allí en la sede del Partido Colorado, en un día obviamente de tristeza para todo el colectivo de ese partido político. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen mediodía. Buen mediodía, Rosina. Sí, así es, con banderas además a media asta aquí en la sede del Partido Colorado, en su histórica, justamente, sede en la calle Martínez Trueba. Y más temprano estuvimos con uno de los precandidatos presidenciales colorados, con Robert Silva, integrante de Ciudadanos, el sector al que pertenecía Adrián Peña. Destacó justamente de Peña que era un constructor de puentes y no un destructor de puentes. En ese sentido mencionó los varios mensajes de dirigentes políticos de diferentes partidos hablando sobre Peña en ese sentido, como un gran negociador, como una persona de buen relacionamiento. Mencionó como ejemplos también, digamos, la relación que tuvo con la Intendencia de Montevideo, siendo él ministro de Ambiente, ¿no? Y también su última gran lucha política, que fue la propuesta que hizo para que las intendencias, los ingresos de las intendencias fueran
por concurso o por sorteo y en la que fracasó su proyecto de ley en ese sentido, y sin embargo Peña mantenía una muy buena relación con quienes rechazaron esta propuesta, que para él era muy importante, una propuesta además justa y muy necesaria. Escuchamos y vemos lo que dijo Robert Silva sobre Adrián Peña. Para el Partido Colorado en su conjunto, pierde a un hombre joven, senador de la República, primer ministro de Ambiente, diputado durante varias veces, que estaba trabajando mucho, que fue secretario general del partido y que quería trabajar mucho por la reconstrucción de nuestro partido en Canelones en particular. Y nuestro sector Ciudadanos pierde a su coordinador y a quien tuvo la gran virtud, que muchas veces no se reconoce porque son cosas que se evitan o se logran, pero desde determinados lugares, que fue la coordinación luego de que Ernesto Talvi se fue. Es decir, cuando nosotros quedamos en Pampa y La Vía, como se dice habitualmente, bueno, fue Adrián quien mantuvo la coordinación y siguió adelante con Ciudadanos durante todo este tiempo en todo el país. Adrián es de esas típicas personas que hoy lo reconocen todos, de que en vez de derribar puentes, construía puentes. Y esas son las cosas buenas de la política también y tan necesarias. Es decir, gente que sin perjuicio de tener posiciones distintas, estar enfrentados como lo estuvo ahora, su última batalla, que la conversamos tanto y que la coordinamos tanto y que venía y me decía y qué te parece y vamos a hacer así, fue trabajar por los concursos en los ingresos en las intendencias departamentales. Pero a pesar de esas batallas, él tenía buen vínculo. Agregar, Rosina, que varios dirigentes del Partido Colorado, algunos incluso aquí desde la sede del partido en la calle Martínez Trueba, pero también dirigentes de otros partidos políticos participan o participarán también del velorio que se realiza en la localidad canaria de San Bautista y también del sepelio previsto para las 18:30. Entre ellos estará presente el expresidente Julio María Sanguinetti. Muchas gracias, Eduardo. Vamos ahora con otros temas. La ONG El Abrojo, que está trabajando con medio centenar de niñas y niños en la zona metropolitana, advirtió sobre la precariedad en que viven las infancias que atraviesan diariamente dificultades para alimentarse, acceder a derechos básicos como vivienda, salud y educación. Paula Baleato del Abrojo sostuvo que no importa la cifra, sino que es una realidad que nos está golpeando. Las cifras muestran una parte o muestran apenas una parte y esto constata una situación que nosotros la vemos todos los días de precarización de la vida, de cientos y miles, digamos, de familias con niños, en el caso nuestro de cientos, porque bueno, a través de nuestros programas trabajamos con aproximadamente 500, 600 niños y adolescentes, unas 300 familias concentradas en la zona metropolitana de Montevideo y también en Canelones. Y lo que vemos es eso, ¿no? La precarización de la vida, o sea, las dificultades para alimentarse, así, lisa y llanamente, las dificultades muy grandes en vivienda, en viviendas absolutamente precarias, en condiciones que no son saludables para vivir, la insuficiencia de las políticas públicas de las que disponemos. Digamos, la mayor parte de las familias con las que nosotros trabajamos o no tienen trabajo o tienen trabajos del mercado informal muy precarizados. Muchos reciben, casi todos, por suerte, reciben las prestaciones, pero es insuficiente. Al estudiar las condiciones de vida de familias durante la pandemia, el Consultorio de Vivienda y Hábitat de la Facultad de Arquitectura relevó en un trabajo la inexistencia de baños, falta de conexión a saneamiento y desagües en barrios como, por ejemplo, Casaballe. Muchas de las políticas sociales del Estado no están llegando a las familias más vulnerables de los barrios donde está trabajando este centro. El Centro de Vivienda y Hábitat de la Facultad de Arquitectura trabaja desde 2020 en los barrios Casaballe, Flor de Maroñas, Punta de Rieles y Casabó, en articulación con diferentes organizaciones sociales en cada territorio. En contexto de pandemia y en cuestionarnos o plantearnos qué tipo de vivienda era en la que nos estaban proponiendo quedarnos en casa, ¿no? Y la desigualdad en el acceso a esta posibilidad de quedarnos en casa en una situación de habitabilidad adecuada, saludable. Son situaciones habitacionales muy vulnerables, ¿no?
o sea, no hay baños, situaciones de hacinamiento, no hay saneamiento, conexión a saneamiento, instalaciones eléctricas que no son seguras. Las políticas del Estado no llegan a las familias relevadas por el Centro de Vivienda y Hábitat de la FADU, el Programa Integral Metropolitano de la UDELAR, el Programa APEX Cerro y la Facultad de Psicología por la UDELAR. Siempre se quedan cortas las políticas públicas. Sin duda, en estos casos que venimos trabajando, no hay justamente, no llega el abanico de políticas públicas y por supuesto que ni que hablar, son familias que han quedado excluidas de las posibilidades de acceder a la vivienda y al hábitat digno a través de los mecanismos que existen. Imposibilidad de acceder no solamente a una vivienda y hábitat adecuado, sino a servicios, a la educación, a la posibilidad de acceder a otras cosas que hacen a la vida de las personas. El Ministerio de Salud Pública habilitó al Laboratorio de Virología Molecular, justamente de la Universidad de la República, que está ubicado en Salto, a realizar análisis en casos sospechosos de dengue provenientes del norte del país. Rodney Colina, director de este laboratorio, dijo que se están recibiendo muestras de Salto y de Paysandú y que el entorno de positividad está ubicado en el 25% de las muestras. Hasta ahora se han analizado 250 muestras y Colina opinó que el virus está en una fase estable y no se está disparando por ahora. El Ministerio de Salud Pública instaló en el Laboratorio de Virología Molecular del CENUR de Salto 2 equipos robotizados que ayudan a aumentar el número de muestras. Rodney Colina, director del laboratorio, informó que ahora se están analizando 50 muestras por día, pero en los próximos días se llegará a las 100. A partir del lunes de la semana pasada, o sea, el lunes de turismo, empezamos a recibir muestras de Salto. Y trabajamos toda la semana, recibimos muestras hasta el miércoles inclusive, pero trabajamos hasta el viernes de turismo, detectando el virus dengue. Bueno, ahí tuvimos la detección de varios casos positivos. Y a partir de este lunes se nos informó que también se incorporaba de Paysandú. O sea, ahora estamos recibiendo muestras, a partir del martes empezamos a recibir de Paysandú. Estamos cubriendo Salto y Paysandú. El entorno de positividad está en el 25% de las muestras aproximadamente que hemos recibido. Para que tengan una idea, nosotros llevamos en el entorno de las 250 muestras en estudio, muchas ya reportadas, y el entorno de positividad estaba dentro de lo esperable por parte del Ministerio. Por suerte no se puede hablar de que se está disparando la epidemia, sino que está pasando más una fase más estable, al menos en Salto. Puede haber alguna otra cosa distinta, algún repique en otros departamentos del litoral, sobre todo dado por este comportamiento de temperatura, calor que favorece la reproducción del mosquito y por otro lado el ingreso de personas con dengue al país, ¿verdad? Rodney Colina, el director del Laboratorio de Virología Molecular del CENUR de Salto que veíamos recién, dijo también que en todos los países a donde ingresó el dengue el virus se quedó y no descartó que en el futuro puedan ocurrir eventos continuos de aparición de dengue autóctono. El virólogo sostuvo además que todo va a depender de los factores climáticos y del propio vector del mosquito. Eso va a depender de factores climáticos y del propio vector del mosquito, que está muy altamente relacionado con los factores climáticos. Lo que nos están mostrando los hechos es que en todos los países donde ingresó el dengue se quedó. Cuando aparece, se quedó, primero entraba un serotipo, o sea, saben que hay 4 serotipos distintos. Primero ingresaba un serotipo, después ingresaba otro y otro y otro. Brasil tiene los 4 serotipos, Argentina 3, circulando en este momento. Son países en los cuales nosotros tenemos mucha comunicación de personas que van y vienen todo el tiempo. Entonces, dado ese comportamiento humano, sumado a la tropicalización y sumado a que ya tenemos dengue autóctono, o sea, que ya hay una población de mosquitos infectados, todo hace indicar de que puede ocurrir, no necesariamente va a ser así, de que puede ocurrir en el futuro eventos continuos de aparición de dengue autóctono.
ACE determinó sumarios y medidas disciplinarias a 4 profesionales por la demora de la atención a un paciente que falleció en el mes de noviembre pasado tras haber sido apuñalado y herido de bala. Se dispuso un sumario para la médica de la coordinación del SAME 105, responsable de las comunicaciones, para el traslado y para un médico de guardia del Hospital Maciel. Además, un cirujano del Hospital del Cerro y otro del Maciel también van a recibir medidas disciplinarias. El paciente falleció en el Hospital de Clínicas luego de no haber sido atendido en el Maciel ni en el Hospital del Cerro, a donde llegó en primer término. Y el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, aseguró que ya fue ejecutado el 100% de las obras proyectadas por el dinero donado por la Embajada de Japón. Según Cipriani, se hicieron obras en la Policlínica y la farmacia del Centro Auxiliar de Castillos con una parte de ese dinero, ya que la donación se compartió con otros 3 centros asistenciales. En Castillo las obras comenzaron en el 2021-2022, en el cual ya se terminó todo en Policlínico nuevo, todo el sector de farmacias nuevas, y ahora queda la última parte que es esa inauguración. Consultado por los medios, Cipriani señaló que los $670.000 donados por Japón se repartieron entre 4 centros. 23 millones de pesos que Japón dona, pero para poder reparar 4 centros, que fue el de Villa Constitución, el de San Gregorio de Polanco, Sarandí del Chi y Castillo. Y obviamente ACE pone todo el resto del dinero. Ejemplo de Castillo, que es tu pregunta, en todo el Policlínico y la farmacia nueva, que tuvo un costo de 16 millones de pesos esa reparación, del gobierno de Japón tocó unos 5 millones, el resto lo puso la administración. Y ahora tenemos esta otra parte que viene, que está dentro de los presupuestos de ACE para ser ejecutado en el 2024, en el año donde estamos, que son alrededor de unos 17 millones más. En el año 2021, Cipriani había anunciado que gracias a la donación japonesa se iban a anticipar las obras para reconstruir todo el centro. Gracias al gobierno de Japón, gracias a Japón, podemos comenzar anticipadamente la obra para reconstruir no solo las policlínicas y la farmacia, sino todo el centro asistencial de Castillo. Las autoridades sanitarias están evaluando medidas de prevención ante el inusual aumento de casos de meningitis. Este año, el director del Hospital Pediátrico Pereira Rosell, Álvaro Galeana, dijo que el incremento inusual de casos de meningitis no se sabe si se trata de una situación excepcional, pero de todas formas se están encendiendo las alertas. Las vacunas contra esta bacteria no están dentro del esquema de vacunación gratuito y si bien es posible acceder, tienen un costo de 4.000 pesos. Hubo en los 3 primeros meses del año un número de casos relativamente infrecuente, llamativo, con más de un fallecimiento, tanto en adolescentes mayores como en adultos, como en niños, y eso generó un poco la preocupación del Ministerio y de las autoridades y de nosotros en particular en el hospital, porque hemos visto casos que no era frecuente, que aumentó el número y aumentó y cambió, se modificó el tipo de meningococo. El director del Hospital Pediátrico Pereira Rosell, Álvaro Galeana, explicó que el cuadro va desde un cuadro febril que puede pasar asintomático, una meningitis y casos más graves y excepcionales de púrpura fulminante. La decisión que se vacune a la población la debe tomar el Ministerio de Salud Pública. El problema hoy es que precisan 2 vacunas, son vacunas caras, una vacuna se da por lo menos en 2 dosis, otra vacuna se da por lo menos en 1 dosis cuando son niños más bien grandes de 2 años en adelante o un par de dosis cuando son niños menores, son caras y lógicamente esta es una enfermedad que afecta a toda la población. Vamos a hacer una pausa ahora, va a ser muy breve y volvemos enseguida. Presenta
Jardín de las Mascotas, primer cementerio, parque y crematorio para mascotas de compañía. Conozca nuestros planes de afiliación y obtenga la tranquilidad de tener una cobertura digna para su mascota. Afilie sus mascotas a nuestros servicios de sepulturas o cremaciones. Brindamos atención y asesoría personalizada. Jardín de las Mascotas, líderes desde 1995, trabajando con los valores de respeto, atención y confianza. Seguimos en MBD Noticias con 23 grados a esta hora aquí en Montevideo. Les contamos que el precandidato nacionalista Álvaro Delgado y el ministro de Trabajo Pablo Mieres se refirieron al paro decretado por la Confederación de Funcionarios del Estado para el próximo jueves 18 contra el nuevo régimen de certificaciones médicas. Apuntan que si bien el paro es legítimo, este nuevo régimen busca acercar a lo que pasa en el sector privado en relación a las licencias médicas. Se viene trabajando hace 4 años con ese tema, ¿no? Se había venido postergando, COFE integró todas las comisiones, ya sabía los plazos, sabía que se iba a implementar. Yo creo que en este caso lo que se está tratando de asimilar es el régimen de los funcionarios públicos a los trabajadores privados. Y es un tema que ya está avisado en ámbitos tripartitos en el Ministerio de Trabajo, es más, está previsto unas nuevas reuniones en el Ministerio de Trabajo, así que obviamente el paro pueden hacerlo, es legítimo para hacerlo. Es legítimo también la decisión que tomó el Poder Ejecutivo, una rendición de cuentas, de aplicar el nuevo régimen de licencias, que de hecho no solo se estaba haciendo uso, sino en muchos casos, todos sabemos, se estaba haciendo abuso. Yo espero, la verdad, que el COFE y que los sindicatos públicos reflexionen un poco, porque ciertamente esto lo que se hace es acercar el régimen de certificaciones médicas del sector público al que rige el sector privado hace décadas. El sector privado tiene un régimen donde los 3 primeros días no se pagan y a partir del 4.º día se cobra el 70% del sueldo. Acá lo que estamos haciendo es que los funcionarios públicos que hasta ahora si se certificaban no perdían ni un peso, bueno, ahora tengan 9 días de banco por año, 9 días en donde si se enferman siguen cobrando igual y después cobran el 75% del sueldo, que es un poco más que el sector privado. Presenta AUTE, que celebra sus 75 años de construcción y lucha. Vení a festejar. Viernes 5 de abril, 19 horas. Agraciada 2463. Entrada libre y gratuita. AUTE. Continuamos en la lucha por el derecho a la energía y por la rebaja de la tarifa eléctrica. Ahora nos convoca nuevamente Eduardo Delgado, pero para hablar de noticias que tienen que ver con el Antel Arena, noticias judiciales. Eduardo, adelante, te vemos con atención. Sí, Rosina, así es. Esta mañana se conoció que el juez Alejandro Basteciante hizo lugar al reexamen del expediente referido al Antel Arena a pedido de los denunciantes. Hay que señalar que esto no fue objetado por el fiscal que intervino en el caso, por el fiscal Machado. Esto implica que este expediente será analizado por otro fiscal, en este caso Enrique Rodríguez, quien, bueno, después dará un dictamen referido a esta investigación. Estoy con el vocero de la Fiscalía General de la Nación, con Javier Benech, para conocer un poco las características, Javier, de esta instancia judicial. Efectivamente, como tú decís, en la mañana de hoy se hizo lugar al reexamen. Este es un mecanismo que está previsto en el nuevo Código del Proceso Penal, que ya no es tan nuevo, tiene algunos años, que establece como garantía que frente al archivo de un caso el denunciante pueda plantear ante el juez la posibilidad de que otro fiscal reexamine esa causa. Fue lo que sucedió en el día de hoy. Como tú mencionabas, el fiscal entendió que era un tema de garantías y de transparencia del sistema judicial, por eso no se opuso a la posibilidad del reexamen. El juez hizo lugar y en función de eso el fiscal que subroga la Fiscalía de Machado, que es el doctor Enrique Rodríguez, la Fiscalía de Lavado de Activos, va a tener ahora un plazo de 20 días para reexaminar esta causa. ¿Es común que ahora con el nuevo código justamente se den este tipo de instancias? Sí, es bastante frecuente. Sucede en muchos casos, algunos o muchos que no son de interés público como este y por eso no trascienden, pero es un mecanismo bastante habitual cuando hay un archivo que se presente un reexamen. Después, si el dictamen del fiscal es contrario justamente al de su colega, ¿cómo sigue el juicio? Bueno, puede pasar dos cosas. En este caso, que el doctor Rodríguez comparta el criterio
de Machado y en ese caso la causa queda definitivamente archivada, o que tenga un criterio distinto y que considere que hay méritos para imputar a alguna persona, y en ese caso se seguirán los procedimientos habituales, solicitará eventualmente una audiencia de formalización y se seguirá adelante con el proceso. Pueden ser las dos posibilidades que surjan del reexamen que haga el doctor Rodríguez. Javier Benich, muchas gracias por estos minutos, muy amable. A las órdenes. Rosina, como decíamos entonces, se reexaminará el caso de Antel Arena, será otro fiscal que tendrá 20 días para definir si mantiene el archivo del caso o sugiere nuevas indagatorias o imputaciones. Presentó AUTE, que celebra sus 75 años de construcción y lucha. Venía a festejar. Viernes 5 de abril, 19 horas. Agraciada 2463. Entrada libre y gratuita. AUTE. Continuamos en la lucha por el derecho a la energía y por la rebaja de la tarifa eléctrica. Ahora retomamos el tema de certificaciones médicas que veníamos compartiendo con ustedes porque nuestro periodista Diego Martini tiene más información y una entrevista para profundizar en este tema. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante. Hola Rosina, buen mediodía para todas y todas. Nos encontramos en el piso 3 de Presidencia, donde está situada la Oficina Nacional de Servicios Civiles. Estamos con Ariel Sánchez. Doctor, su director, le agradecemos por estos minutos. Bueno, desde el 1 de abril empezó a regir este nuevo sistema de licencias médicas. Hay muchas diferencias desde COFE y se plantea, de hecho, que se están violando algunas leyes internacionales. Sí, muy buenas tardes también. Nosotros entendemos desde el Poder Ejecutivo que no se viola ninguna norma, ni constitucional ni legal. El hecho de que la propia Constitución de la República establece estatutos múltiples y que la competencia en materia de estatutos es del Estado, el proceso de esta normativa que estamos aplicando siguió el anteproyecto a nivel del Poder Ejecutivo, que se discutió en oportunidad de la rendición de cuentas del año 2021, que se desarrolló durante el año 2022. Luego aprobado por el Poder Legislativo, esa norma fue reglamentada por el Poder Ejecutivo en el año 2023 y ahora solamente quedaba la implementación de aspectos instrumentales del sistema, que en principio estaba fijado para el 1 de febrero y se prorrogó a pedido de COFE para el 1 de abril, que es ahora cuando ya se empezó a implementar. Bien. ¿Qué beneficios va a traer para el Estado, digamos? ¿El Estado se va a ahorrar un dinero? ¿Qué beneficios tiene? Sí, el fin principal no es el ahorro del dinero desde el punto de vista del proyecto del Poder Ejecutivo. El fin principal es atender adecuadamente a la ciudadanía y que aquellas incidencias en la asistencia por razones de enfermedad se racionalicen. Nosotros cuando comparamos la actividad pública y la privada vemos notoriamente frente a una misma actividad administrativa, profesional, obrera o de servicios, que en la actividad privada hay menos inasistencia por razones de enfermedad y en la actividad pública hay licencias prolongadísimas que luego generan juntas médicas, sumarios, destituciones. Entonces la idea es empezar a racionalizar la presencialidad de los funcionarios y en definitiva que el servicio no se resienta por las ausencias, ¿no? Bien. Ante los planteos que está haciendo COFE, movilizaciones, recurrir ante distintos organismos, ¿se puede llegar a modificar la ley o no? No, la ley implicaría, obviamente siempre facultad del Poder Legislativo, modificar las leyes. O sea, las leyes no quedan firmes nunca en forma definitiva. En principio nosotros entendemos que no. También debemos decir claramente que en un sistema republicano y democrático como tenemos, es natural que la gente presente planteamientos, que los gremios presenten planteamientos en las órbitas que entiendan pertinente. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo definieron el cambio sustancial en materia de certificaciones médicas. Entonces, hay dos poderes del Estado, el Poder Ejecutivo que proyectó y el Legislativo que aprobó, que entendió que no se violaba ninguna norma, ni constitucional ni legal. Doctor Ariel Sánchez, muchas gracias. Un gusto, a las órdenes. Volvemos a estudios, Rosina. Muchas gracias, Diego. Nosotros hablamos ahora de empleo. En febrero el desempleo fue del 8,3%, lo que implica que bajó 3 décimas con respecto a enero. Esto quiere decir que hay unas 156.600 personas desocupadas a nivel nacional, mientras que en Montevideo el desempleo en febrero se situó en 7,7%. En el interior fue de 8,7%. Además, la tasa de empleo fue de 58,9%, una décima más
que en el mes anterior. La tasa de actividad, entre tanto, fue del 64,2%, es decir, estuvo una décima por debajo del mes anterior. El jueves de la semana que viene, el Instituto Nacional de Estadística va a difundir información sobre empleo, desempleo y la actividad por edades, ubicación geográfica, nivel educativo y ascendencia étnica. Durante el balance de la actuación del Partido Independiente dentro del gobierno, Pablo Mieres, presidente del partido y además ministro de Trabajo y Seguridad Social, hizo referencia a la reducción de la jornada laboral. Señaló que es posible hacer ese cambio si hay un salto en la productividad. Hemos dejado instalado una comisión que está discutiendo el tema de la productividad, que yo creo que es un tema fundamental, un tema central, porque si nosotros queremos que el Uruguay crezca a tasas más altas como ineludiblemente tiene que hacerlo para poder llevar adelante desarrollos en materia de sostén a los más débiles, de crecimiento de la economía, necesitamos que la productividad pegue un salto. Y entonces ese ámbito que se creó en el Ministerio de Trabajo es un ámbito en donde trabajadores y empleadores están junto con el gobierno discutiendo ideas y propuestas. ¿La reducción de la jornada laboral? La reducción de la jornada laboral, si hay un salto en productividad, puede existir, como ha ocurrido ya en algún sector de actividad. En la bebida, por ejemplo, de hace ya unos cuantos años, hay un acuerdo que implica que ciertos indicadores de productividad permiten una reducción de la jornada de trabajo. Seguimos hablando de temas laborales porque el Sindicato de Fábricas Nacionales de Cerveza expresó preocupación ante la Comisión de Asuntos Laborales del Senado por los más de 200 puestos de trabajo de la planta de minas que van a entrar en seguro de paro en el mes de mayo. El colectivo ya decidió que en caso de que no haya soluciones, en julio se van a declarar en huelga. Uruguay hoy tiene dos plantas que envasan y producen cerveza, que es la planta Montevideo y la planta Minas. En el mes de noviembre nos manifestaron que las dos iríamos al seguro de paro o en licencia, y bueno, lo que nosotros planteamos a la empresa es cómo sería la devolución o cómo sería el retorno de esos compañeros al trabajo en el mes de junio. No tuvimos una devolución de parte de la empresa en cuanto a lo que es la planta Minas, sí así de Montevideo, eso pasó hace unos pocos días, y bueno, nuestra preocupación hoy, que le transmitimos no solo a la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, sino que hemos venido también desplegando en otros ámbitos del Ejecutivo Nacional y Departamental, es cómo será la vuelta al trabajo de los compañeros, sobre todo de Minas. En una asamblea nacional con más de 1000 trabajadores y trabajadoras acordaron 4 puntos de acción. El primero fue que se hagan todos los esfuerzos posibles a nivel del sindicato para mantener operativas ambas plantas. El segundo es que Planta Montevideo no envase ninguno de los productos que envasa Planta Minas, porque no es lógico que si los compañeros están en seguro de paro, nosotros estemos cubriendo esa ausencia. El tercer punto es no permitir el ingreso de lata importada de las marcas que se producen aquí en el país. Estamos hablando de las marcas que tiene Fábricas Nacionales de Cerveza. Y el cuarto punto, que para nosotros es el fundamental, sobre todo por el apoyo de los compañeros, es una huelga general a partir del mes de julio por parte de los compañeros de la planta Montevideo, si no hay una respuesta satisfactoria de la empresa sobre el futuro de los compañeros de Planta Minas. A un mes de comenzar una nueva zafra, los y las trabajadoras de Bella Unión, azucareros, están reclamando un nuevo convenio salarial que contemple el cobro por productividad. Con cambios en la cosecha y además variedades de caña de azúcar, las y los trabajadores están denunciando pérdida salarial cercana al 30%. Venimos hace rato planteando el tema del salario por los trabajadores rurales en el tema de la caña de azúcar. Si bien hay una productividad y que Alur también sale a decir que hay una productividad enorme y siempre hay una libre buena para los productores, esa libre nosotros no la vemos en el tema del salario de los trabajadores. Y bueno, nosotros creemos que si fue un proyecto de azúcar alcoholero que para la sociedad de Bella Unión, nosotros los trabajadores somos el último del Juan del Tarro en Bella Unión, ¿no? Y es por eso que nosotros venimos a plantear a través de nuestra central y también de nuestra compañía de la UNATRA, para que nosotros podamos negociar el convenio sobre la productividad de Bella Unión. Como trabajadores, cortadores de caña y tanto regadores y también trabajadores por hora, vemos que las condiciones cambiaron, las condiciones de trabajo. Ya hay las variedades de caña, las nuevas variedades de caña son más largas, son más pesadas, tienen mejor rit para los productores y también es la dificultad en lo que es el corte de la caña de azúcar.
En Bella Unión son unos 900 trabajadores afectados a la cosecha de caña de azúcar, conocidos popularmente como cañeros, cuyas condiciones de trabajo cambiaron. Nuestro salario se redució prácticamente en un tercio. Nosotros lo que antes sacábamos en un día nos lleva 3 días para hacer nuestro jornal. La variedad de caña utilizada ahora pesa entre 1.500 a 2.000 kilos, en lugar de la anterior que pesaba entre 800 y 1.000 kilos. Peñarol cayó derrotado anoche 1-0 ante Rosario Central. Esto fue en el Gigante de Arroyito, en partido por la primera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores de América. El único gol fue decretado a los 47 minutos por el defensa rosarino Carlos Quintana. Con estos 3 puntos, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo quedó primero junto a Atlético Mineiro de Brasil, que se impuso 4-1 a Caracas de Venezuela. Anoche también, pero en partido que comenzó a las 20:30, el vigente campeón uruguayo Liverpool empató con Independiente del Valle en el Estadio Centenario. Hacemos otra pausa, venimos enseguida. Presentó Jardín de las Mascotas, primer cementerio, parque y crematorio para mascotas de compañía. Conozca nuestros planes de afiliación y obtenga la tranquilidad de tener una cobertura digna para su mascota. Afilie sus mascotas a nuestros servicios de sepulturas o cremaciones. Brindamos atención y asesoría personalizada. Jardín de las Mascotas, líder desde 1995, trabajando con los valores de respeto, atención y confianza. Último bloque de MBD Noticias, continuamos con información y les contamos que la próxima semana la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Complejos de primer turno va a citar a declarar a funcionarios que participaron en el trámite de entrega del pasaporte a Sebastián Marcet. De esta forma, el fiscal Alejandro Machado retoma el expediente respecto a este tema de la entrega del pasaporte y pronunciarse sobre si hubo eventuales delitos y sus responsables, para luego seguir con la indagatoria referida a la destrucción de un documento certificado en la Cancillería al que se refirió la ex vicecanciller Carolina H., informaron fuentes de la Fiscalía a MBD Noticias. En lo que refiere a la entrega del pasaporte, se indaga si hubo abuso de funciones y cohecho de la Cancillería y el Ministerio del Interior. Entre los indagados hay varios funcionarios de ambas secretarías de Estado y los exministros y subsecretarios Luis Alberto Heber, Francisco Bustillo, Carolina H. y Guillermo Maciel. El principal indagado en el expediente sobre la presunta destrucción de los chats certificados entre los entonces subsecretarios H. y Maciel sobre el pasaporte a Marcet es el ahora ex asesor presidencial Roberto Lafluf, quien trabaja junto al precandidato blanco Álvaro Delgado y es asesor de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol. Fue él directamente señalado por H como quien hizo desaparecer un documento tras una reunión en Torre Ejecutiva en la que por unos minutos participó el presidente Luis Lacalle Pou. Por esa causa declararon, entre otros, Heber, Bustillo y Maciel, y tras esos testimonios finalizados en noviembre de 2023 no tuvo más movimiento. Después que le fueron asignados los expedientes referidos al pasaporte de Marcet y a la presunta destrucción de un documento público en la Presidencia de la República, Machado solicitó contar con un funcionario más, ya que su fiscalía tiene más de 1000 expedientes en trámite. Le fue asignada una funcionaria para reforzar el trabajo en la fiscalía y fundamentalmente avanzar en estos 2 casos que comparten a varios investigados, pero a los 2 meses esa persona fue designada fiscal titular y no fue sustituida por otro funcionario. El diputado nacionalista Gabriel Gianoli, quien según se supo pedía favores a Alejandro Astesiano, hizo entrar un familiar y un militante nacionalista a cooperativas que trabajan para OCE, pero que están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad. Según publicó la radio M24, se trata del yerno y de un militante que acompaña a Gabriel Gianoli en el Espacio 40, liderado por el exministro de Defensa Javier García. Gianoli, diputado desde 2020, milita en la zona de Millán y Lecoq, de donde conoce al ex jefe de custodia presidencial Alejandro Astesiano, a quien le pedía favores y también recibía pedidos. Escucha, Ale, este compañero es un dirigente mío, Santiago Vázquez, que es operador penitenciario.
hay una partida de asiduidad que no se la liquidaron porque dice que tuvo falta, y en realidad no tuvo falta. Ahí está marcado esos 4 días que salió de licencia, pero no se los computaron. Podemos tener chance vos de mandarle un mensajito a Mendoza o a alguno de estos, porque hablé con Santiago, pero vos me entendés. Ale, tenemos esta ficha que, bueno, es el nieto de una dirigente mía que es divina, pero viste como el guachaje, se mandan cagadas. Y está en Punta Rieles. Y andaban hablando de trasladarlo. Bicha, si podés averiguarme algo y si a la vez puede quedar ahí en Punta Rieles. Buen día. No te olvides de la foto, que ahí tengo unos votitos, viste, precisos para volver a estar, Vamos arriba. Golazo. Funcionamos lindo, Hoy es viernes, día de columna internacional, día de recibir a nuestro periodista Alejandro Gabar. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido, con muchísima información, ¿verdad? ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía. Sí, ha sido una semana muy intensa y aunque parezca reiterativo, los hechos se imponen porque vamos a hablar de Medio Oriente y de Argentina, a pesar de que naturalmente podemos poner el foco en muchas situaciones que se están dando actualmente en el mundo. Pero estas tienen particular relevancia, ni que hablar la situación de Oriente Medio, que comienza a regionalizarse de una manera realmente preocupante, porque la semana comenzó con un bombardeo israelí a las sedes diplomáticas de Irán en Damasco, Siria. Este fue un golpe realmente muy importante que puede generar muchísimas reacciones. Allí murieron 16 personas, entre ellas 2 altos líderes de la Guardia Revolucionaria, particularmente Mohamed Reza Zahedi, que era el general que manejaba no solamente a las brigadas Al-Quds en ese país, sino que era el que tenía un nexo directo con algunos de los grupos que operan en Oriente Medio. Estamos hablando de Hezbollah, estamos hablando del propio Hamas y de la propia participación que tiene Irán en la guerra de Siria. La Guardia Revolucionaria iraní es una especie de ejército paralelo y las brigadas Al-Quds además son un grupo de élite que actúa justamente en distintas partes de Oriente Medio y en particular Zahedi era el encargado de la coordinación de todo eso. Esto naturalmente expone a Israel a un enfrentamiento con Irán que seguramente no va a ser directo, pero que se va a seguir dando en terceros países como Líbano, como Siria, dentro de la propia Franja de Gaza y quién sabe en qué otros lugares. El ejército israelí se está preparando, ha suspendido todas las licencias de sus soldados en virtud de lo que ya fue un anuncio del propio gobierno iraní, de su líder máximo, Ali Khamenei, quien dijo que, bueno, va a haber una venganza por parte de Irán, que va a haber una respuesta a este golpe que dio nada más y nada menos que a uno de los generales máximos de la Guardia Revolucionaria. Recordemos que ya Estados Unidos había matado al jefe máximo de esa Guardia Revolucionaria, Soleimani, y había generado también un impacto similar. Pero al otro día de toda esta situación se produce otro episodio que puede cambiar radicalmente la situación. Tiene que ver con el bombardeo a una organización no gubernamental manejada por un chef español llamado José Andrés. La organización se llama World Central Kitchen, estaba llevando alimentos en Gaza en una situación además en un momento crítico donde ya hay gente que según muchos observadores está muriendo de hambre dentro de la franja. Tenían contactos y coordinación con el ejército de Israel, iban en un convoy que estaba perfectamente identificable y sin embargo fue bombardeado y todos murieron. Allí había estadounidenses, había polacos, había ingleses, australianos. Esto generó una reacción inmediata en todo el mundo. Pero hay que recordar también que dentro de la Franja de Gaza ya han muerto 200 cooperantes de distintas organizaciones, de los planes de Naciones Unidas para la alimentación, en fin, una cantidad de cooperantes, pero esto fue la gota que derramó el vaso y que generó no solo un pedido de disculpas de Israel, que no fue aceptado por el titular de la ONG y por muchos que entienden que no hubo un error, que no fue una fatalidad y que Israel sabía y que esto ha impactado. Israel, sin embargo, dice que está en una guerra, que estas cosas pueden pasar, pidió las disculpas, pidió una investigación exhaustiva y también de alguna manera este efecto ha hecho que, por ejemplo, se comiencen a abrir los pasos para la ayuda humanitaria, sobre todo después de que el propio presidente Joe Biden conversara con el primer ministro Benjamín Netanyahu telefónicamente y le pidiera un alto al fuego
y tener, bueno, otro tipo de cuidado y atención con el personal civil que está dentro de la franja de Gaza. Esa es la situación actualmente. Esto ha cambiado un poco el escenario tanto hacia adentro de Israel y de la situación que tiene con Hamas en Gaza, como a nivel regional. Y otro aspecto no menor, esta semana hubo manifestaciones muy duras e importantes contra el gobierno de Netanyahu, que ya tenía problemas por aquella reforma fiscal donde se lo acusaba de politizar la justicia. Se sumaron además los familiares de los rehenes que quieren que sus familiares vuelvan a cualquier precio. El precio no importa si tienen que liberar tal o cual cantidad de palestinos, ellos quieren que sus parientes vuelvan y entienden que el gobierno de Israel está obcecadamente siguiendo adelante con esta guerra y que no responde a lo que les está pidiendo los familiares. Esa es la situación hoy, con una regionalización de la guerra en ciernes y con una situación interna que puede modificarse, por lo menos a partir de este lamentable episodio, que es una perla más dentro de todo lo que han sufrido los trabajadores humanitarios, además de la población civil. Bien. El otro escenario... Sí, Argentina, me imagino. Argentina. Muchísima Exactamente, porque ya arrancó la semana con una celebración muy particular del aniversario del comienzo de la Guerra de Malvinas, el homenaje a los caídos. Allí hubo una reivindicación de las Fuerzas Armadas por parte de Milei, que estuvo con toda su plana mayor, pronunciando un discurso bastante particular donde dijo que la sociedad argentina tenía que reconciliarse con las Fuerzas Armadas y de alguna manera también llevando a un terreno que ya ha practicado y que tiene que ver con, bueno, contrarrestar todas las políticas de derechos humanos que se han venido desarrollando a lo largo de los años. Esto en medio de varias situaciones que, como siempre, suelen ocurrir en la República Argentina en forma paralela. Tenemos una epidemia de dengue que tiene muchísimos muertos. Recién ahora hay una respuesta por parte del gobierno para poder mitigarla. Está la discusión de la ley ómnibus. Está también el tema de los gobernadores, que es una discusión que está planteada para tratar de lograr ese pacto de mayo que pretende Milei con algunas reticencias. Y en medio de toda esta situación que se plantea, hubo marchas de los trabajadores estatales porque en el medio de la semana fueron despedidos 17.000 trabajadores del Estado que directamente no pudieron ingresar a sus lugares de trabajo, que fueron, bueno, obviamente cubiertos por operativos policiales y militares en algunos casos, porque hay que recordar que la prefectura argentina es la que actúa en determinadas zonas para que esos trabajadores no ingresaran a sus lugares de trabajo y tampoco quienes manifestaban justamente por esta situación. Se dice que son 70.000 los trabajadores públicos que van a quedar cesados. Esta es una primera tanda. Ayer hubo un paro de Cetera que también tuvo, como es común en estos últimos tiempos, una serie de incidentes con trabajadores y jubilados que protestaron en las calles frente al Congreso. Pero uno de los aspectos, y ya entrando en el terreno geopolítico, que más llama la atención, o tal vez no tanto, pero que sí pone a la Argentina en un lugar muy particular, es la tercera visita que realiza la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, pocos días después de su segunda visita, que fue hace no mucho. Está recorriendo la Patagonia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene una gran preocupación. Eso que estamos viendo es el portaaviones George Washington, que además va a venir ahora en mayo a la República Argentina, después de 11 años, porque hay una especie de reencuentro de relaciones bilaterales casi carnales entre Estados Unidos y Argentina a partir de las políticas que pretende llevar adelante a nivel internacional el presidente Javier Milei, y ahora te voy a contar lo que pasó finalmente y por qué se fue ahí. Pero antes me quiero detener en las razones de la preocupación que tiene precisamente Estados Unidos, y es la presencia china en la Patagonia Argentina. Hay en este momento una base espacial que preocupa a Estados Unidos, que a su vez tiene una base militar. Y te termino con esto. Laura Richardson fue a Ushuaia. No fue recibida por el gobernador de Ushuaia ni por el alcalde, que no quisieron saber de nada. Entonces, Milei viajó urgentemente ayer de tarde y de noche para reunirse con Laura Richardson ante el desplante que se había generado por parte de los gobernadores para estrechar esas relaciones y confirmar que Argentina está parada en este momento al lado de Estados Unidos. Muy bien. Y nosotros al lado de Argentina. Y nosotros al lado de Argentina. Gracias, Ale. Nos vemos el viernes que viene. Nos vemos. Y nosotros nos vamos corriendo. Que pasen muy bien. Volvemos a las 19 horas en la edición central, o si no, lunes temprano a las 8, la primera edición de MBD. Chau, que pasen bien.
La justicia aprobó el reexamen de la causa Antel Arena denunciada por el directorio de Antel por supuestas irregularidades en la obra del centro deportivo. El caso estará a estudio de la Fiscalía de Lavado de Activos a cargo de Enrique Rodríguez, quien tiene un plazo de 20 días para expedirse. La próxima semana la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Complejos de Alejandro Machado citará a declarar a funcionarios que participaron en el trámite de entrega de un pasaporte a Sebastián Marcet. Estudio de Facultad de Arquitectura de UDELAR relevó las malas condiciones de viviendas en barrio Casavalle. Expertas denuncian que las políticas sociales del Estado no llegan a las familias más vulnerables. A un mes de comenzar una nueva zafra, los trabajadores azucareros de Bella Unión reclaman un nuevo convenio salarial que contemple cobro por productividad. Denuncian que los cambios en la cosecha llevaron a una pérdida salarial de 30%. El Laboratorio de Virología Molecular de la Universidad de la República, ubicada en Salto, analiza más de 250 muestras de dengue. El investigador Rodney Colina dijo que el virus está en una fase estable y no se está disparando por ahora, pero puede volverse endémico. Desde este mediodía se realiza en San Bautista el velatorio del senador colorado Adrián Peña. Peña, exministro y líder de Ciudadanos, falleció en la noche de este jueves en un accidente automovilístico cerca de Los Cerrillos en Canelones. El sepelio del legislador está previsto para las 18:15 horas en el cementerio de la localidad canaria.